Vamos a empezar la segunda parte del acto, de la sesión académica. Toca trabajar un poco. La lección inaugural de este año 2019 corre a cargo de Ernesto Fernández Sesta y Vázquez, doctor en Historia de la Edad Media y Ciencias y Técnicas Historiográficas, director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y desde 2017 presidente de la Conferencia Española de Centros de Estudios Locales, adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ernesto, como especialista en Historia de la Edad Media, entre sus múltiples publicaciones ha estudiado cuestiones alusivas a la heráldica, la vexilología y la emblemática, las órdenes militares, y ha profundizado en el conocimiento de algunos de los grandes linajes familiares de nuestro país durante el medievo. Esta última rama de sus preocupaciones científicas es la que, en cierto modo, le ha traído aquí hoy. En varios libros y artículos ha tratado sobre el linaje de los Cabrera, al que perteneció un personaje cuyo nombre se grabó a fuego en la historia y leyenda de nuestra ciudad de Zamora, que no es otro que el conde Ponce de Cabrera, también conocido como Ponce Giraldo de Cabrera, al que el rey Alfonso VII de León concedió el título honorífico de Príncipe de Zamora. Cabrera, como creo nos contará a continuación, fue según la leyenda uno de los protagonistas de nuestro célebre Motín de la Trucha, acaecido mediado del siglo XII. No preciso aquí la fecha que muchos de ustedes tendrán en la cabeza, pues precisamente acerca de las discusiones en su cronología también nos hablará Ernesto. Como bien saben, el incendio de la iglesia, donde hoy se levanta Santa María la Nueva, con los nobles de la ciudad dentro, fue el fatídico desenlace del legendario relato. Creo que no es preciso ante este auditorio ofrecer más detalles, sobradamente conocidos, pero lo que sí he de reseñar es que dicho templo se guardó durante muchos años el archivo del Estado Noble de Zamora, muchos siglos en realidad, donde aún se conserva el nicho y la reja. Dicha iglesia era lugar de reunión de los nobles de la ciudad, razón por la que durante el motín se encontraban allí congregados para decidir el castigo a infligir al hijo del pellitero. Entre la documentación allí conservada se custodiaba una de las copias conocidas del relato del Motín de la Trucha. De nuevo se cruzan aquí, en este punto, los caminos de Pedro y Ernesto, pues fue el primero de ellos, como ya he dicho, quien entre 1989 y 1990 catalogó la documentación conservada y procedente de dicho archivo, en un libro publicado, como no, por el Floreando Campo. Así pues, el tema y el ponente en esta apertura de curso creemos no podía estar mejor elegido, máxime cuando hoy también se trata de homenajear a nuestro presidente Pedro. Agradeciendo nuevamente tu presencia, Ernesto, cedo la palabra para su lección inaugural de este año 2019 a Ernesto Fernández Sesta. Muchas gracias. Lamentando la obligada ausencia de la excelentísima señora presidenta de la Diputación, quiero saludar primero al señor presidente del Instituto Zamorano Floreando Campo, a mi querido amigo Pedro García, que me ha aguantado en muchas ocasiones en Madrid y en otros lugares. Y quería comenzar. Voy simplemente a leer. Entiendo que un acto como este no debe dedicarse a una mera charla, sino hay que leer como debe ser una lección académica. Pero antes quisiera ir comentando, por un lado, agradecer al Instituto de Estudios Zamorano Floreando Campo y a la Diputación a la que pertenece, así como a toda su junta directiva, el hecho de haberme invitado como presidente de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales a leer o reinaugurar la inauguración anual de las actividades del Instituto, que creo que es un acto académico importante y quizá, por lo menos en nuestra Real Academia, es para nosotros el más protocolario, el más importante con el que tenemos que actuar. Me importa mucho venir aquí porque más de una ocasión Pedro y yo, en algunas asambleas de la ECEL, hablábamos de la posibilidad de venir un día a Zamora a hablar precisamente de Motín de la Trucha. No nos conocíamos en el año 87-88, en el primer Congreso de Historia de Zamora, cuando él participó con una comunicación y yo con otra, yo con una sobre Motín de la Trucha, él de otra manera, pero más tarde estudió toda la documentación existente sobre ello. Y nos hacía mucha gracia cuando estábamos juntos a hablar de estos temas y me decía, tienes que venir un día a Zamora a hablar del tema. Cuando el año pasado, en la asamblea de la CECEL, celebrada en Segovia, Marco Antonio y Sergio me preguntaron si no me importaba venir precisamente a Zamora a hablar de este tema y más
cuando hablaba también de otra parte importante de este acto, que era el homenaje a Pedro, pues no es que no pudiese negarme, es que acepté encantado, porque cubría varias cosas, ¿no? Primero, volver a hablar en Zamora del Motín de la Trucha, que fue una osadía en su momento, hoy también, pero menos porque ya hace mucho tiempo. Aquella fue la primera vez casi que yo hablaba en público, y hoy ya soy un poco más mayor para ello. En segundo lugar, porque Zamora para mí es una ciudad muy importante, porque aquí comenzó mi padre su carrera de inspector de trabajo, y aquí nacieron dos tíos míos, primos hermanos de mi padre, los hermanos Enrique y Pilarina del Corral Vázquez, hijos de un entonces comisario de policía, y su madre era hermana de mi abuela. Por tanto, Zamora tiene para mí muchas conexiones, algunas menos agradables, porque efectivamente mi primer libro, La historia del conde Ponce de Cabrera, Ponce Giraldo de Cabrera, yo quise que fuese editado aquí por el Instituto de Estudios Zamoranos Fernando Campo, y al cabo de 4 años tuve que retirarlo para poderlo editar en otro lugar porque no había tiempo para editarlo. Me hubiera gustado. Invito que si se quiere hacer una reedición, no tengo ningún problema en que se edite aquí, por descontado. Luego quisiera también pedirles perdón porque, por un lado, ayer empecé a tener unos conatos de pequeño catarro o gripe, viniendo a Zamora y sobre todo viniendo desde el hotel para aquí andando con Marco. El frío era importante y, por tanto, no sé si a lo mejor pierdo la voz por estar un poco constipado o si a lo mejor hablo de otras cosas, porque para evitar el catarro me tomé 2 carajillos de café con orujo y no sé por dónde voy a salir, pero intentaré no salirme del programa, del guión que tengo puesto, y a partir de ahora, efectivamente, quisiera empezar a leer. Antes sí quisiera decir que para que la gente no se aburra, que ustedes no se duerman, he preparado una serie de imágenes que van a ir corriendo mientras yo hablo. Es casi preferible que vean las imágenes a que me escuchen. Una parte va a estar dedicada a distintas manifestaciones sobre el Motín de la Trucha. Seguramente casi todas las conocerán ustedes, no sé si todas. Hay alguna curiosa que ya verán ustedes, sobre todo una tira de dibujos alusiva al Motín de la Trucha del año 31 en la revista La Voz, muy interesante. Y después otra serie de ellas que son distintas manifestaciones gráficas, preheráldicas, heráldicas, sigilográficas, relativos al símbolo de los Cabrera, la cabra, una cabra negra, símbolo del diablo, y que por eso los monjes de Sahagún, años antes del Motín de la Trucha, en 1114, vinieron a decir que un tal vizconde Giraldo de Cataluña, que defendía a Alfonso I el Batallador contra su exmujer Urraca, era llamado Giraldo el Diablo, no porque era tan malo, que evidentemente para ellos lo era, puesto que defendía a los burgueses de Sahagún contra los monjes, sino sobre todo porque su símbolo era una cabra negra, y evidentemente para los pobres monjes de Sahagún ver esa cabra negra era mentarles el diablo. Pero en fin, mientras ustedes ven y siguen estas imágenes, yo podré hablar sin temor a que ustedes se puedan dormir. Discúlpenme. En mi comunicación de 1987, yo venía a señalar en líneas generales la existencia de 2 partes totalmente diferenciadas en esta célebre y preciosa leyenda zamorana del Motín de la Trucha. En mi opinión, de una parte estaba el relato del motín en sí mismo, compuesto por la narración de los hechos previos o motivadores del problema, como era la disputa por la adquisición de la trucha, el conflicto, el encierro de los prohombres zamoranos y destrucción e incendio de la iglesia con la muerte de los encerrados y el milagro de las sagradas formas, y la conclusión, la huida del común a la raya con Portugal y su perdón real y papal con la vuelta del pueblo zamorano a Zamora y la construcción del arca. Por otro lado, nos encontramos con una segunda parte que, según mi publicada y mantenida opinión, fabulada sanción al conde Ponce de Cabrera y demás nobles zamoranos con su correspondiente desnaturalización de León y huida a Castilla, y que finaliza con el perdón real en las paces de Sahagún. Como ven, 2 partes completamente diferenciadas que se unen para dar existencia a esta preciosa leyenda. Aunque en el mencionado trabajo previo mío me centraba más en la segunda parte, haciendo ver las contradicciones que existían en las distintas fuentes y relatos acerca de los hechos históricos, estudiaba asimismo el propio motín a través de los distintos relatos modernos o antiguos que sobre los hechos conocía,
dejando sin embargo claro que en mi criterio, si bien no negaba la existencia de dichos hechos, sí tenía mis serias dudas acerca de la auténtica realidad de cómo y sobre todo cuándo sucedieron, y finalmente encontrando un nexo de unión entre las dos partes de la preciosa leyenda, nexo de unión absolutamente inexacto, como era la muerte de un hijo del conde don Ponce de Cabrera en el incendio, lo que me llevaba a pensar en la existencia de dos hechos diferentes y no coetáneos, que al correr de los tiempos se fueron amalgamando y que más tarde, al ver que nada lo sustentaba realmente, se buscó y se encontró ese nexo de unión que finalmente dio lugar a una de las leyendas zamoranas más bellas de las que se conocen. Desde entonces aquí, en estos ya más de 30 años de distancia que median desde que presenté la comunicación en 1988 hasta hoy, autores de diverso peso, nacionalidad y condición han escrito sobre este motín, incluyéndole muchos de ellos dentro del estudio social de la época en el contexto de las revueltas campesinas o burguesas, otros solamente como hecho o leyenda aceptada y mantenida sin críticas, y otros, en fin, por el contrario, para negar su realidad absoluta. He de agradecer que muchos de ellos piensen lo que piensan al respecto, citan de alguna manera mi mencionada comunicación de 1988, incluso alguna otra obra. El propio Fernando Luis Corral, en un magnífico estudio publicado años más tarde, en 2002, llega a conclusiones parecidas a las de mi trabajo, aunque mantiene, sin analizarlo, el año en el que ocurrieron los hechos. Y así señala que todo apunta a una reconstrucción posterior a los hechos de carácter popular en los que se quería resaltar sucesos que habían calado profundamente en la memoria histórica de la sociedad zamorana de aquel tiempo y que pretendía reivindicar un protagonismo especial del ascenso del poder político de los burgueses de la villa. De un lado, el motín en sí, un estallido de violencia incontrolada, fruto de la tensión social y política que gestó en la ciudad una lucha del poder en la villa y que llevó al asesinato de nobles en la iglesia. Por otro lado, la marcha del teniente de la ciudad, el conde Poncio, al territorio enemigo. Siendo dos sucesos inconexos, la importancia de los dos hechos en el subconsciente popular de los ciudadanos de Zamora llevó a que la tradición oral los uniera, de manera que la leyenda del motín de la Trucha cobraba, de este modo, unos tintes más épicos si se llegaba a creer que la respuesta del rey Fernando frente a la revuelta de 1158 no solo fue el perdón del múltiple crimen, sino que además los habitantes de la ciudad consiguieron forzar al rey de León a desterrar al máximo representante del poder feudal en Zamora. Se habrán dado cuenta que he insistido mucho en la fecha, 1158, es lo que dice Fernando Luis Corral. Tesis curiosa, digo yo, porque si ello fuera así, me temo que no sé qué hubiera preferido el rey Fernando, sin contar con el conde Ponce y los otros nobles desafectos y con sus mesnadas más o menos profesionalizadas, o con un grupo de burgueses de mayor o menor importancia, más o menos numeroso, que abandonaban la populosa ciudad, pero que no la dejarían absolutamente vacía, más en aquellos momentos de una feudalidad más o menos implantada. Perdón. Pues bien, aunque para mi trabajo había recogido yo diferentes datos de los autores más prestigiosos y hasta utilicé libritos que recogían noveladamente la leyenda, si bien no utilicé datos de diversos otros autores más periodísticos y literarios que históricos, en aquel tiempo desconocía yo el texto literal completo de una de las fuentes citadas por la mayoría de los autores que había consultado. Me refiero a la que transcribe Garnacho en su libro Antigüedades de Zamora, y cuyo título es Memoria y relación del caso trágico y particular que sucedió en la iglesia y templo de Nuestra Señora de la Misericordia, intitulada Santa María la Nueva, de esta ciudad de Zamora, en el año 1168, reinando en este reino de León don Fernando II y ocupando la silla apostólica Alejandro III. Se habrán dado cuenta que he vuelto a insistir un poco en esta otra fecha, 1168. Pues si bien yo lo recogía entre las diferentes fuentes de que habla Fernández Duro, a señalar los distintos relatos que él conocía, y el mismo Fernández Prieto la menciona a citar sus propias fuentes, en general coincidentes con las del anterior, sin embargo afirma que Garnacho se había equivocado, pues que el documento que este dice ser el llamado del Archivo del Estado Noble, en Santa María la Nueva, es en realidad, y en su propia opinión, el del canónigo Arribas, y que probablemente aquel lo tomó de la revista Museo de las Familias, en la que apareció publicado. Hace algún tiempo, sin embargo, pude hacerme con una copia del artículo titulado Santa María la Nueva de Zamora, bosquejo histórico-artístico, que publicó Salvador García de Pruneda en 1906 en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones,
y en el cual, como apéndice, aparece precisamente el texto literal de un documento del que dicho autor afirma haber sido encontrado en el archivo de nobles. Y esta afirmación la hace Pruneda tras consultar, según él mismo dice, a diferentes autores de los que cita a Fernández Duro, a Garnacho y a Osicino Álvarez, entre otros. Pues bien, el título de este documento encontrado en el nicho de la Iglesia, el que hemos visto esta tarde, supongo, entre los papeles del Estado Noble, es precisamente el mismo que nos da el propio Garnacho: memoria y relación del caso trágico y particular que sucedió en la iglesia y templo de Nuestra Señora de la Misericordia, intitulado Santa María la Nueva, de esta ciudad de Zamora, en el año 1158, reinando en este reino de León don Fernando II y ocupando la silla apostólica Alejandro III, con la única clarísima digresión de señalar el año 1158 en lugar de 1168 que Garnacho afirma que indica el que él comenta, lo que permite entender que efectivamente nos encontramos con el documento de relación de los hechos de Motín de la Trucha procedente del archivo del Estado Noble y no, como afirmaba Fernández Prieto, con el del canónigo Arribas, que, como señalaba yo en mi citada comunicación, se corresponde realmente con el que publica el propio Fernández Prieto en su mencionada obra, titulado de dos formas diferentes, pero cuyo texto es totalmente distinto del señalado por Garnacho y por Pruneda. Precisamente, la lectura del artículo del señor Pruneda nos permite darnos cuenta de una dicotomía importantísima en la forma en la que este autor presenta los hechos que se ha dado a llamar el motín de la Trucha. Veamos. Si se lee la narración de Pruneda, que este autor presenta en las páginas 199 y 200 de su trabajo, bajo el epígrafe Historia y Tradición, el relato es completamente similar a cualquiera de los que yo había citado en mi intervención en el Congreso Zamorano. Año 1158, disputa entre el hijo de un zapatero y el despensero de un noble regidor de Zamora, llamado Gómez Álvarez de Vizcaya, reunión de los nobles en la iglesia, alboroto del común que incendia la iglesia en la que mueren los nobles, entre ellos el noble regidor y uno o dos hijos del conde Ponce de Cabrera, milagro en el incendio, destrucción de la casa de Gómez Álvarez, huida del común a Constantina, solicitud de perdón, amenazado con ir a poblar a Portugal, perdón real con obligación de reconstrucción de la iglesia derruida y de ir en peregrinación a Roma para pedir perdón al Papa por su sacrilegio, seguro contra Ponce de Cabrera y demás nobles zamoranos, ira de estos que se desnaturalizan de Fernando II y se pasan a Castilla, vistas en Sahagún y perdón real, y devolución de tierras y cargos a Ponce de Cabrera, con excepción del señorío sobre Zamora. Sin embargo, cuando nos ponemos a leer el apéndice, incluido las páginas 209 y 211, del mencionado trabajo del señor Pruneda, que transcribe literalmente este documento encontrado entre los papeles del Estado Noble, el relato difiere tan absoluta y sustancialmente que confirma de manera total la conclusión a la que yo había llegado en el trabajo que comento. En efecto, el documento transcrito deshace, en mi opinión, parte de las tradicionales fábulas incluidas en esta bella leyenda. Así, sobre señalar, como ocurre con la inmensa mayoría de los documentos que hablan del motín, como son, por ejemplo, el de Florián de Ocampo, dos de los tres relatos que sobre esta revuelta se encuentran en el catálogo de manuscritos españoles del Museo Británico, formado por Callangos, el citado de Garnacho, el que ahora presentamos transcrito por Pruneda, y el señalado por Fernández Prieto como del canónigo Arriba en sus dos títulos dados, donde pueden verse las reseñas, así como la transcripción y facsímil del de Florián de Ocampo en mi citada comunicación al primer Congreso de Historia de Zamora. Y luego Esperanza de los Reyes Aguilar señala por su parte, curiosamente, que algunos autores sugieren la fecha de 1158 y no de 1168, que es la citada en el documento, añadiendo, curiosamente, que en 1158 el Papa Alejandro III, que se menciona en el documento, todavía estaba vivo. Sic. Frase escrita por esta autora, que luego comentaremos. Esto nos señala que los hechos ocurrieron en el año, según dice los documentos, en el año 1168. Y ni siquiera se menciona en este tipo de documentos ni de pasada, ni al conde Ponce Giraldo de Cabrera, ni que muriesen en el incendio de la iglesia ningún hijo de don Poncio Giraldo de Cabrera. Además, el autor nos señala de manera absolutamente explícita
que el rey don Fernando II de León, al conceder su perdón al común de Zamora, les exigió, entre otras cosas, que pidiesen perdón al Papa, y que así lo hicieron, y luego que tornaron a la ciudad, reedificaron la iglesia muy bien e enviaron a Roma por absolución a Santo Padre Alejandro III, que a la sazón era, el cual les ordenó que hiciesen un retablo de plata y que con esta condición los absolvía, de lo cual daba cargo a don Esteban, obispo que a la sazón era de dicha ciudad. Aquí, pues, en mi criterio, es donde descubrimos la auténtica verdad de aquella conclusión final a la que yo mismo había llegado en su momento. En efecto, en dicha conclusión yo venía a decir, razonándolo y documentándolo, que a la vista de lo señalado en las páginas precedentes, nos atrevemos a afirmar que, en efecto, el conde don Ponce de Cabrera salió de León y entró en servicio de Castilla entre octubre y noviembre de 1157 y mayo de 1158, que cuando salió de León aún no se había producido la sublevación zamorana, por lo que esta no fue una causa determinante en su posible desnaturalización del rey leonés, que tampoco influyó en dicha marcha la muerte de ninguno de sus hijos y que por ello no es cierto que el común zamorano temiese las iras del conde por esta causa, más cuando, como hemos dicho, la marcha del conde fue anterior a los hechos llamados motín de la Trucha, y que para nosotros, pues, la leyenda comenzó a formarse partiendo de dos hechos diferentes, sin relación causa-efecto entre ellos, pero que, dada su cercanía temporal, la tradición oral y el tiempo fueron uniendo hasta quedar convertidos en un único hecho, cuya tradición fue puesta por escrito por, posiblemente, Florián de Ocampo. Y ello se ratifica al leer, como digo, el texto del manuscrito que nos presenta Pruneda, porque, como ya he indicado líneas más arriba, nada se comenta en él acerca del conde Ponce ni de la muerte de un hijo suyo en el incendio de la iglesia. Y nada se dice del conde Ponce ni de la muerte de un hijo suyo en el incendio de la iglesia, porque cuando realmente ocurrieron los hechos que devienen en este incendio, el conde don Ponce de Cabrera ya hacía años que había fallecido. En efecto, en la monografía que he dedicado a este curioso e importante personaje, he documentado que el conde don Ponce de Cabrera falleció después del 31 de marzo de 1162 y antes del día 16 de septiembre de 1164, inclinándonos por fecha anterior al verano de 1162. Si los hechos de motín de la Trucha hubieran ocurrido, como dice la mayoría de los estudiosos del tema, en el año 1158, es evidente que la participación del conde Ponce de Cabrera hubiera sido posible, pero no es así. Ya en un principio me llamaba la atención, y así lo indicaba en el citado trabajo anterior, el hecho de que, si bien en la mayoría de los documentos en los que se habla de estos hechos se señala el año 1168, todos los autores posteriores se empeñasen en afirmar sin explicación ni justificación alguna que ocurrieron realmente en 1158, 10 años antes. Ello, evidentemente, casaba perfectamente con la posibilidad, no con la realidad, de la muerte de un posible hijo del conde don Ponce y con el verosímil temor de la gente de Zamora a una dura venganza del mismo, así como con la comentada estancia, históricamente cierta, del prohombre en Castilla y hasta con las mismas paces de Sahagún. Pero aquí que al final todo se aclara. No solo la solución estaba a la vista, cuando en el título que se señalaba del documento sobre los hechos que presentaba Garnacho se decía que ocupaba la silla apostólica Alejandro III, sino que en el texto que nos da a conocer Pruneda nos señala, como hemos visto más arriba, que el Papa era Alejandro III y que el obispo de Zamora era don Esteban. Personajes ambos que, curiosamente, desaparecen en todas aquellas relaciones de los hechos que comentamos, en los que sí aparecen, de una u otra forma, el conde don Ponce Giraldo de Cabrera y su hijo fallecido en el incendio. Y si no se han dado cuenta de ello, les invito a que lo comprueben. Se ve fácilmente. Las fechas concuerdan. Veamos. De un lado, hay que ver que el rey don Fernando II de León gobernó su reino entre los años 1157, tras la muerte de su padre, el emperador Alfonso VII, y 1188, lo que permite presumir inicialmente que cualquiera de las fechas dadas para el motín de la Trucha, tanto la de 1158 como la de 1168, puede ser correcta. Por otro lado, también sabemos que el obispo Esteban de Zamora dirigió esta diócesis entre 1157 y enero de 1175, o para otros entre 1150 y 1174, lo que asimismo permitiría, lo mismo que los años del reinado de Fernando II, pensar en que efectivamente tanto la fecha de 1158 como la de 1168 para el motín pudieran ser correctas. Sin embargo,
Hay otros elementos que permiten poner en duda esta posibilidad, acercándonos más a uno solo de estos 2 años. De un lado, es más que conocido el hecho de que las guerras de Fernando II de León con su pariente don Alfonso Enrique de Portugal ocurrieron en los años 1163, 1165, 1166 y 1180. Lo que, teniendo en cuenta lo que se dice por Pruneda de que el rey leonés no quería que los escapados de Zamora fueran a engrosar las huestes de su enemigo, el rey Alfonso Enrique, y en otros se señala que los huidos amenazan al rey Fernando II con huir a Portugal si no les daba garantías ante el conde Ponce, permite entender que debe interpretarse como que en los momentos en que se incendia la iglesia zamorana, el reino de León estaba en periodo de guerra o de entreguerras con Portugal, lo que hace fácil el deducir que los hechos debieron ocurrir entre 1163 y 1180. Aquí ya no parece posible que los hechos ocurrieran en el año 1158. Pero además, el hecho de que el papa que regía entonces la Iglesia fuese Alejandro III, que es el que perdona al común y les impone la dura penitencia, nos desvela ya la realidad, pues que en efecto Rolando Bantinelli, que entre los años 1157 y 1158 había sido legado del Papa Adriano IV, fue elegido Papa con el nombre de Alejandro III el día 7 de septiembre del año 1159, manteniéndose en el pontificado hasta su muerte, acaecida en Cività Castellana en el año 1181, lo que evidentemente hace muy extraña la curiosa afirmación que antes hicimos, que cita en una nota anterior la autora Reyes Aguilar, de que en 1158 todavía vivía Alejandro III, a no ser que quisiera señalar que en 1158 todavía no había sido elegido Papa. Habrá que buscar, pues, para datar los hechos narrados, unos hechos determinados en los que coincidieran los gobiernos del Papa Alejandro III en Roma, del obispo Esteban en Zamora y del rey Fernando II en León. Y solo hay un periodo en el que pueden coincidir los 3 reinados, el que va desde el día 7 de septiembre de 1159, fecha de la elección de Alejandro III como Papa, hasta el mes de enero de 1175 o de 1174, si se quiere, que es la fecha final del episcopado de Esteban en Zamora. Pero si queremos ser aún más concretos y admitimos el hecho ya comentado de que cuando ocurren los hechos de referencia había guerra o periodo de entreguerras entre León y Portugal, se nos cierra más el abanico temporal, pues que entonces se deben concretar los hechos al periodo que va entre el año 1163 y el mes de enero de 1175 o de 1174. Se puede arguir, evidentemente, que esta teoría no tiene en cuenta la posibilidad de que hubiesen ocurrido los hechos, como quieren algunos autores, en enero de 1158, pero que los trámites que fueron desde el perdón real a la peregrinación a Roma para pedir perdón al Papa por el sacrilegio cometido a quemar la Iglesia se hubiesen dilatado hasta el punto de que cuando llegaron a Roma los emisarios ya había cambiado el Santo Padre, pues creo que sería después de septiembre de 1159. Pero pienso que sobre la enorme dilación del tiempo en más de 1 año y medio sería una demasiada excesiva casualidad, además de que parece una hipótesis más que forzada, aún más si a los anteriores argumentos temporales derivados de las datas históricas de los gobiernos efectivos del rey de León, del obispo de Zamora y del Papa de Roma, le unimos el hecho ya comentado de que la mayoría de los relatos iniciales hablan siempre del año 1168, sin que se me ocurra hasta ahora explicación alguna de por qué los autores, aun viendo los documentos en los que se basan claramente explicitado ese año de 1168, insisten en que los hechos ocurrieron en el de 1158, a no ser por la imperiosa necesidad de justificar una fabulada presencia del conde Poncio Giraldo de Cabrera en la historia narrada, así como la muerte de algunos de sus hijos, presencia y muerte que tengo tanto documentadas como explicitadas como no ciertas en estos hechos míticos. Así pues, y a pesar de los esfuerzos en contrario que hemos visto que se han ido poniendo a lo largo de los siglos, parece que queda claro que los hechos relatados como el motín de la Trucha en Zamora, si ocurrieron, y nada me permite pensar que no hubieran ocurrido, tuvieron lugar en el año 1168 en Zamora, en un momento en el que Fernando II de León tenía problemas con su pariente el rey don Alfonso de Portugal y temiese que los amotinados fuesen a engrosar el número de súbditos de portugués, por lo que Fernando perdonó a los habitantes de Zamora que habían escapado y que a requerimiento de su rey y perdonados por este, los habitantes de Zamora pidieron el perdón papal por su sacrilegio, perdón
que les otorgó el Papa Alejandro III, que encargó a su vez al obispo Esteban de Zamora que vigilase el cumplimiento de la costosa penitencia que impuso a los sacrílegos. Así, en este año de 1168, el conde don Poncio Giraldo de Cabrera ya había fallecido, aunque vivía su viuda, doña María Fernández de Traba, segunda esposa del magnate catalán afincado en León, y algunos de sus hijos, Sancha Ponce de Cabrera, Fernando Ponce de Cabrera Mayor y el conde Fernando Ponce de Cabrera Minor, vivían todavía en el reino leonés, mientras que el hijo primogénito del magnate, el vizconde Guerau Pons III de Cabrera o Giraldo Poncio de Cabrera, que había vuelto al este peninsular, rigiendo conjuntamente los dos vizcondados familiares, Gerona o Cabrera y Bajo Urgel o Agier, ya habría fallecido a principios de 1161, ayudando precisamente a Fernando II de León contra los salmantinos, rebelados, entre otras cosas, por haberse erigido en ese año la ciudad de Ciudad Rodrigo, recortándose así los límites del poderoso concejo de Salamanca y siendo sepultado en el galaico monasterio de Samos, al que tanto el propio rey don Fernando II, el 5 de mayo de 1161, y el conde Poncio, el 1 de enero de 1162, hacen donaciones a dicho monasterio por tal motivo, por lo que no es posible que muriese ninguno de ellos en esta revuelta zamorana, ni que el pueblo temiese venganza alguna de este conde, ni que ello motivase la desnaturalización del magnate, desnaturalización que no está probada, sino solamente su corta estancia temporal en Castilla. Por último, habría que recordar que los genealogistas durante mucho tiempo confundieron en documentos de entre los años 1162 a 1174 al conde Poncius de Cabreira con su homónimo Poncius de Minerva, también conde, pero después de la muerte del anterior. Y en mi opinión, y por motivos ya señalados, tampoco habría habido incluso ninguna necesidad de perdón real en Sahagún, perdón, por cierto, que tampoco se encuentra explicitado ni siquiera sugerido en el texto original o trasladado del documento oficial. Pero esto ya es otra cuestión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ernesto. Nada, muchas gracias a todos, como decía antes, por asistir. Gracias, Pedro, de nuevo. Gracias a la Junta Directiva por su esfuerzo. Y nada, continuamos un poquito ya de manera más informal esta tarde-noche. Muchas gracias a todos.